¿Prospección o referidos? Depende del momento, porque sí influye mucho, pero nada, referido. Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B. Como ya saben, soy Tania Orozco, gerente de marketing y contenidos en MTI Selling. Y hoy quiero comenzar con una pregunta que probablemente muchos líderes comerciales se han hecho alguna vez. ¿Qué pasa cuando las metas no se cumplen, el pipeline no avanza o el crecimiento se desacelera? La respuesta puede ser mucho más común y claramente va enfocada en necesitamos vender más, ¿cierto? Pero ¿qué tal que la clave no fuera esa? Así que de eso hablaremos hoy, pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en Spotify y por supuesto conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un invitado supremamente especial. Nos acompañó en uno de los grandes eventos que hemos realizado este año en MTI Grow Room México y quiero darle una especial bienvenida a Carlos Zavala. Él es líder de ventas en Menta y estoy completamente segura que esta sesión de hoy será muy fructífera. Bienvenido, Carlos. Gracias, Tania, un gusto estar por acá, gracias por la invitación y feliz. Sí, la verdad es que el evento que tuvimos en Ciudad de México estuvo muy bueno, entonces creo que va a salir algo muy bueno también el día de hoy. Totalmente. Mira, Carlos, para los que no saben, hoy lideras equipos comerciales y trabajas en una industria donde todo se mueve supremamente rápido. Pero Es antes de entrar correcto. en materia, a mí me gustaría conocerte un poco más y estoy segura que la audiencia que nos escucha el día de hoy también quiere conocerte un poco más, saber un poco más de ti. ¿Cómo llegaste a consolidar tu carrera hasta lo que hoy en día haces en Menta? Está buenísimo. La verdad es que nunca fue una línea recta porque me empecé a foguear mucho en otras industrias y la verdad es que nunca supe que estaba vendiendo hasta que ya lo conceptualicé y lo venía haciendo de toda la vida. Creo que el incluso haber estado en diferentes industrias me sirvió bastante para poder entender bien diferentes aristas y poder tener mejores conversaciones con las personas. Y yo siempre llego a una reunión o llego a conocer a una persona con la genuina misión de qué le puedo aportar yo de valor desde Charlie primero y luego desde la empresa que estoy representando. Entonces, fue vivir todo un proceso comercial desde la parte más baja, desde la parte del servicio al cliente, luego pasar por ya una parte de closing, luego pasar por una parte de hunting, luego vivir ya el proceso completo de hunting y closing, hasta pues básicamente liderar equipos. Pero han sido tres industrias diferentes, nada que ver, y desde siempre genuinamente me gustó mucho como que el entorno startup y creo que por mi personalidad también encajé bastante bien. Entonces, nada, es un poquito lo que he estado haciendo en los últimos años y la verdad es que sí, es un reto muy grande, pero es muy divertido. Yo siempre digo que si te quieres retar a ti mismo y quieres hacer el camino más divertido, métete en una startup, especialmente una startup en edad temprana y vaya que vas a tener mucha diversión en todos los días. Bastante movimiento. Mira que hablé, una de las cosas que particularmente admiro mucho de ti es esa experiencia que tienes y esa amplia trayectoria que a tu corta edad realmente es muy amplia. En temas de ventas siempre hemos tenido esa noción, como esa preocupación por vender. ¿Se nace o realmente es algo que se va construyendo en el día? ¿Cuál es tu percepción frente a eso y qué ocurrió en tu caso? ¿Es por vocación o la fuiste adquiriendo? Fíjate que justo lo que me pasó a mí fue como ponerle un concepto a algo que no sabía que realmente era vender. ¿Por qué? Desde que estaba en la secundaria, la preparatoria y un poquito del lapso de la universidad, estuve participando mucho en oratorios, en concursos estatales, nacionales, y siempre me gustó mucho la idea de entender qué era lo que necesitaba escuchar la persona, entender en qué momento estaban y cómo yo les podía básicamente resolver lo que sea que tuvieran de problema. Entonces, cuando le pongo el concepto de vender, dije, ok, entonces básicamente lo último que he estado haciendo los últimos años de mi vida, que es llegar a implantar una idea, convencer a la gente, eso es vender y lo puedo monetizar. Me dijeron, sí, entonces de lujo, es lo que siempre me ha gustado hacer y básicamente lo puedo hacer y empezar a monetizar con ello. Entonces, creo que sí hay una parte muy importante en la personalidad que tienes, que es un poco el cómo naces, pero no creo que no se pueda aprender o que no se pueda adquirir porque me han tocado personas en todo el lapso del que me ha tocado como esta parte de formalizar y formar nuevas personas, nuevos
áreas comerciales, donde a veces llegan con soft skills un poquito menos avanzados que otros y terminamos por perfeccionarlo. Entonces, sí hay una gran parte, o se vuelve más fácil si naces con ello o lo traes, que eso básicamente es de genética, pero sí lo puedes llegar a aprender. Entonces, en mi caso fue como entender que la capacidad que yo tenía de poder entender en qué momento estaba la persona o la empresa y a partir de eso ver cómo yo podía ayudarlos, básicamente eso era vender, nada más le teníamos que poner encima un producto o un servicio y listo. Pero siempre se me dio muy fácil como toda esta parte de llegar, entender a las personas, escucharlas. Yo soy muy fan, o sea, fuera del entorno de ventas, soy muy fan de escuchar a la gente y entenderlo y a partir de ahí se vuelve muy, muy fácil poder vender. Yo siempre he dicho que para vender necesitas escuchar más a la otra persona de lo que tú vas a hablar. Si no tienes la capacidad de poder hacer eso, difícilmente, y en un entorno B2B, vas a poder salir adelante vendiendo. Entonces, fuera de que nací con ello, lo adopté, fue como darme cuenta que algo en lo que ya era bueno y en lo que me gustaba hacer, básicamente era vender, sin ponerle el concepto, y era básicamente llevarlo ya a la práctica con un producto, con un servicio de trasfondo. Bueno, ahí soy fiel testigo de eso. Soy supremamente fiel testigo de eso, de tu amor por relacionarte, por compartir ideas y sobre todo por escuchar. Así que digamos que para una respuesta corta, vamos a colocarle un 50 y 50 de cada uno. Pero si usted tiene una ventaja, aprovéchela. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, hay una frase que dice que las personas compran a quienes conocen, a quienes le agradan y generan confianza. Nos has tocado un poquito ese punto con el tema de las relaciones en el desarrollo de nuevos negocios, pero ¿qué tanto crees tú que eso está influyendo hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta cómo está evolucionando el mercado B2B? Yo creo que una gran parte, sí, de la venta B2B es la confianza. O sea, si tú no partes en una relación con la confianza, va a ser muy difícil que puedas llegar a vender. Pero esa confianza tiene un factor que si no lo tienes, ni aunque le caiga súper bien a la otra persona, vas a poder lograr una venta, que es el conocimiento que tienes sobre el negocio de la persona que tienes delante. Porque muchas veces, e incluso en LinkedIn lo vamos a ver mucho, que es hoy creo que una de las plataformas que la gente más utiliza y más bombardeada está para vender en B2B, y es vender un poco de este humo, ¿no? Entonces, si tú llegas, vas a sentarte con un CFO y crees que únicamente porque le caes bien y vas a usar palabras rimbombantes y vas a hacer buena onda, le vas a lograr vender, estás muy equivocado. Sí necesitas ese factor de conocimiento técnico del momento en el que está pasando la empresa, de dónde está parada, hacia dónde quieren ir. Y entendiendo ya esa parte, la pizca de sal básicamente encima es que también le caes a la otra persona, ¿no? Porque también me ha pasado perfiles que llegan y te caen súper mal, pero por la parte técnica que tienen y el conocimiento que tienen de tu negocio, dices, bueno, hoy me siento en esta silla no para hacer una amistad con la persona que tengo de frente, pero el conocimiento y lo que me puedo aportar es genuino y realmente nos vamos a ir a otro movimiento en la empresa donde hoy no estamos y le damos adelante. Y también me ha pasado lo contrario, donde he comprado o he hecho alianzas precisamente porque veo un potencial enorme en la otra persona y digo, bueno, al final del día creo que alguien dentro de la otra empresa va a poder complementar la parte técnica, pero definitivamente creo que si lo pusiéramos en un porcentaje, te podría decir que un 70% es esa parte técnica de entender en dónde está el negocio y otro 30% se vuelve la parte de empatía que puedes llegar a tener con la persona. Y vuelvo al tema de la confianza. O sea, si no generas confianza en la otra persona o se llega a romper, yo soy muy creyente de que si estás con una persona y tienes esta parte de tu palabra, tienes que respetarla y hacerla valer siempre. Y ahí dentro de ese hacer valer tu palabra, pues está básicamente la confianza. Y me ha tocado incluso que tengo un caso muy específico de un cliente que todavía no es cliente nuestro porque su proyecto no ha salido, pero fue tan buena la relación de confianza que generamos desde el inicio, el que realmente investigué dónde estaba parado con su negocio, hice las preguntas correctas, que aún todavía sin ser nuestro cliente, ya me pasó los referidos y ya estamos trabajando con esas dos empresas. Eso es Entonces ahí te das importante. cuenta cómo la mezcla de estos dos factores, la parte de conocer bien el negocio, la industria, el mercado en el que te estás desarrollando, y sí, obviamente, esa pizca de cómo puedes generar empatía con la otra persona, te trae dos referidos. O sea, sin ningún tipo de esfuerzo ya tienes dos clientes que hoy ya nos están haciendo monetización en venta. Y lo único que hicimos fue hacer lo que en muchas ocasiones nos olvidamos, que es entender bien el negocio que tenemos de frente y ser humanos. Lo platicamos en el evento de Ciudad de México y ese factor en ventas B2B. A ver, no somos robots.
Y hoy con todo esto de la IA, es complicado, pero si dejamos eso también de lado, no prosperas en este entorno tan competitivo que es ventas B2B. Sí, es que aquí es importante manejar siempre un punto medio y concuerdo 100% contigo en todo lo que nos has compartido porque justamente también es la filosofía de MTI, generar confianza para abrir nuevas oportunidades de negocio, pero sobre todo negocios que sean sólidos y duraderos en el tiempo. Y claramente aquí en esta conversación contigo nos damos cuenta que no solamente es la oportunidad de generar nuevos negocios con esos prospectos que tenemos allí como encasillados, sino que también la arista se abre muchísimo más porque el tema de referidos también es supremamente importante y claramente eso tiene un factor muy importante en la generación de confianza. Yo realmente pienso que no existe alguna otra forma de poder cumplir esa meta sin generación de confianza, porque de una Estoy u totalmente de otra acuerdo. manera realmente no lo veo viable. Es muy complicado. La venta B2B de por sí es complicada, es muy extensa el proceso como de culminación de compra, así que el factor confianza es fundamental. Allí, en todo este tema de la generación de venta B2B, existe algo que estoy completamente segura que tú y todos los que nos ven o nos escuchan han tenido que lidiar y es el tema de llamadas en frío. Las temidas llamadas en frío, que no son tan temidas Ay, sí. realmente, sí hacen parte de la estrategia, pero hay que tener como mucho cuidado, hay que hilar muy fino cuando las involucramos dentro de la estrategia. Allí, desde tu perspectiva, ¿en qué momento entendiste que las mejores oportunidades de negocio rara vez surgen de este tipo de estrategias, aunque son importantes? No las quiero como que estigmatizar en que no vamos a utilizar llamadas en frío. Pero, ¿qué piensas tú respecto a este tipo de estrategias? Aquí voy a ser un poco polémico porque yo no soy nada partidario de las llamadas en frío. Creo que es un mal necesario que en algunas ocasiones tenemos que hacer, pero no creo que sea el Total. camino más rápido para llegar a Roma. Y me tocó vivirlo en carne propia. Cuando yo llegué a Confío, tenían un playbook muy bien armado de tantas llamadas en frío que tienes que hacer. O sea, básicamente su modelo de venta era pura llamada en frío. Y te medían por eso. O sea, hacían cortes 12 del día, 3 de la tarde y 5 de la tarde, que básicamente terminábamos la jornada. ¿Cuántas llamadas llevas en este momento? ¿Cuántas llamadas en este? Y a ver, tenemos al final del día que hacerlo y no digo que estén mal, en algún momento de esas llamadas salieron buenos deals, pero yo siempre trato de no acatar el modelo o el playbook, sino ser un poco disruptivo y probar cosas, porque al final del día creo que ahí es donde podemos aportar incluso valor dentro de la organización. Entonces yo lo que hacía era un ratito se llamadas en frío y otro ratito me movía con la gente y empezaba a formar esa red. Al inicio, cuando tú llegas a una nueva industria, por ejemplo, a un nuevo producto que antes no has vendido, definitivamente las llamadas en frío va a ser lo único que vas a poder hacer al inicio. Y de ahí, de esas llamadas en frío, vas a poder empezar a generar una red, que esa red te va a llevar a, en un momento dado, no tener que hacer llamadas en frío. Yo te podría decir que después del tercer mes, jamás volví a hacer una llamada completamente en frío. La llamada más en frío que yo hacía era llamarle a Pedro, que era primo de Armando, que hablé hace ratito y que logramos hacer el cierre del deal. Y me dijo, oye, tengo un primo que probablemente le pueda interesar, ten su número, márcale, pero a ver, toda esta consecuencia de eventos nace por lo que platicamos en el punto anterior, que es la confianza y justamente el entendimiento pues, de todo, o sea, tanto del producto como del mercado, como de la industria a la que vas dirigido. Entonces, definitivamente yo lo que hacía mucho era esta parte de networking, acudir a eventos. Ahí yo creo que vale más ir a un evento, conseguir hablar con 3 4 personas y de ahí conseguir un deal, que hacer 60 llamadas en frío en el día y que todos te pateen al día siguiente para otra vez volver a marcar, o a lo mejor ninguna de esas llega, o a lo mejor una llega. Pero veamos el modelo, o sea, te desgastaste en 60 llamadas, tienes que tener una resistencia al rechazo y al no Total. bastante alta para estar, si ya te dijeron 20 veces no, volver a agarrar el teléfono con la misma sonrisa, con la misma energía y volver a llamar en la llamada 21 para volver a hacer una llamada en frío. En cambio, si empiezas a buscar esta red de referidos, empiezas a formar justamente como un entorno donde también metes temas de tu marca personal y demás, se vuelve mucho más sencillo. Conclusión, no creo que sean malas, en algún momento las tenemos que hacer, definitivamente, porque la otra parte de generar la red no llega si no empiezas a hacer llamadas en frío y te vas a conocer, pero creo que llega un momento en el que ya son más bien ya son antiproductivas.
porque también te queman, o sea, y me pasó mucho durante el tiempo que estuve en Confío, porque seguía siendo una métrica de medición para el área comercial y yo no la aplicaba directamente tan fuerte en mi equipo, porque al final del día eso les va haciendo el burnout. O sea, imagínate que estás 60 veces marcando y todo el tiempo te dicen que no. ¿Qué te va a hacer marcar unas 61 veces para ver si te dicen que sí? Cambio, si haces una mezcla entre haces unos llamados en frío y luego te sales a un evento o buscas volver a tocar tu cartera, todo ese tipo de cosas también refrescan y hacen como un reset en el vendedor y ahí ya cambia muchísimo también el desempeño, que es creo que algo que en muchas ocasiones te deja pasar por alto, que es ese tema del burnout. Entonces, estas estrategias comerciales de puras llamadas en frío, puros mails, el canal siempre es yo creo que hay que ser un poco disruptivos y probar otras cosas. Y no creo que sean, luego vemos estos videos y también un poco el contenido que nos venden es, no, llega y sé más agresivo y hay unos videos bastante crudos donde los insultan y sale una muy buena llamada en frío. Sí, pero ¿cuántas personas realmente van a tener esa dinámica? No hay que romantizar esa parte y en la práctica te puedo decir que me ha funcionado eso. Sí al inicio y después meterla ahí como un comodín básicamente, pero no como algo fijo. Totalmente, y volvemos a lo que hablábamos ahorita acerca de todos los extremos son malos. Entonces hay que manejar como que ese mix para poder lograr que las estrategias comerciales que tengamos en marcha pues realmente lleguen a buen puerto. Y aquí en esta oportunidad quiero traer a colación otro temido de las ventas, que es la famosa inteligencia artificial con la que estamos viviendo hoy en día y de la que nadie se puede escapar en una conversación. Hoy en día realmente se habla mucho de inteligencia artificial, automatización y sobre todo en temas de eficiencia comercial, ¿cierto? Pero ¿qué decisiones comerciales nunca deberían delegarse a la inteligencia artificial y a la automatización según tu experiencia? Yo quiero un disclosure porque primero que nada yo soy muy partidario, sí, claro, tengo que hacerlo. Yo soy muy partidario de utilizar la inteligencia artificial. Yo no creo que venga a sustituir a las personas, viene a meternos asteroides como fuerza comercial. Porque lo que te va a permitir hacer es tener dos dependiendo, o sea, de qué tan hábil seas con la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué parte no le podemos dejar a la inteligencia artificial? Yo lo voy a definir en un solo concepto, que es ese gut feeling, ¿sabes? Ese medir la temperatura del lead, la charla, ese nuevo mensaje, un toque más, si ya matas o no matas una cuenta. Eso, si tú, y ya te lo digo porque ya lo hice, o sea, ya me tocaron las dos partes. Si tú generas un proceso comercial automatizado con inteligencia artificial, vas a tener que meter reglas, por ejemplo, de cadencia. La inteligencia artificial no va a tener manera de saber lo que uno con la experiencia ya vivió de, si venías hablando muy bien en WhatsApp con alguien y de repente te cuelga un visto, tú ya sabes ese gut feeling, tienes ese sentimiento en el estómago de decir, ahorita probablemente no fue un buen momento, pero no por eso significa que en 2, 3 días si lo dejo descansar, ya me pueda volver a contestar bien. O a lo mejor no le voy a mandar un WhatsApp, pero ahora le voy a marcar en 2, 3 días. ¿Qué es lo que va a pasar? La inteligencia artificial te va a decir, no, la cadencia de contacto tiene que ser hasta dentro de 7 días, pero tú sabes que en 7 días, por cómo es esa persona, probablemente ya se enfrió demasiado ese deal. Entonces, no te conviene. O al contrario, llevas, no sé, 7, 8 toques y la inteligencia artificial te dice, no, sí, un toque más. Y tú dices, no, no, porque ya lo conocí, ya hablamos, ya me sé su tono de voz, sé qué cosas le friccionan, sé qué otras cosas no le friccionan. Y si yo lo toco hoy, me va a terminar jugando en contra y voy a quemar esa relación. Y ya me pasó las dos cosas. Ya me pasó que la inteligencia artificial en el proceso que creamos acá en Menta me decía, dale un toque más. Y yo dije, no, no le vamos a dar ni un toque más. Y yo reto, o sea, un poco ese status quo de lo que la inteligencia artificial y hoy y todos estos bombardeos de contenido nos dicen. Digo, no, no vamos a tocarlo. Y solito el cliente regresó en 3, 4 semanas después. Y con una actitud diferente. Entonces, no, esa parte de medir la temperatura y el timing, por más que queramos, la inteligencia artificial nunca lo va a tener. Y ni te digo, por ejemplo, una charla en persona o una charla como la que estamos teniendo ahorita, que hoy ya tenemos estas herramientas de inteligencia artificial también que escuchan el audio y te dicen, lo siguiente que tienes que hacer es esto y esto. Sí, pero no viste si sonrió, no viste si estaba distraído, si de repente agarraba el celular, no lo agarraba, si estaba muy atento, no sé, a estar viendo las notificaciones en el reloj. Todas esas cosas, la inteligencia artificial no te las da y es ese tacto que creo hoy, no lo sé, en un par de años, espero no equivocarme, ninguna inteligencia artificial lo va a poder tener. Entonces,
La IA no viene a sustituir al humano, viene a eficientalizarlo y lo que te decías, aumentar los steroids. Entonces, que nunca delegaría ese gut feeling, esa medición de la temperatura con la persona que tienes enfrente. O el deal, básicamente, que tengas. Y aquí quiero aclarar, no somos IA, estamos aquí en vivo y en Sí, no directo. somos. Porque ya está muy No somos bueno que ya bots. parece que sí. Nos estamos riendo naturalmente. Ay, no. Total. Mira, todo eso que mencionas es supremamente importante y no sé si te ha pasado, porque ahora que ibas hablando recordé todas esas veces que particularmente en LinkedIn a mí me contactan mucho, pero me da mucha risa cuando uno contesta e inmediatamente te llega a los días Sí. otro mensaje automatizado de, mira, según lo que te comenté primeramente, y yo como que, a ver, pero o sea, ya te contesté, te estoy diciendo que no, o te di otra respuesta. O sea, se nota a simple vista que es automatización. Y yo pienso que esos son de pronto los detalles que hay que cuidar. Concuerdo 100% contigo en que, ¿por qué no tener como que esa herramienta aliada para poder potencializar lo que nosotros estamos haciendo? Hacerlo de manera mucho más efectiva, pero sí cuidando esos detalles como que, hey, o sea, no podemos perder ese lado humano, como esa interiorización del entorno que también mencionabas que es muy importante, de pronto este no es un buen momento, esa intuición que nunca jamás va a poder ser reemplazada por la inteligencia No. artificial, pero bueno, Sí, definitivamente, a veces es difícil que la intuición que tú tengas la tenga yo y somos humanos. Imagínate llevarlo, o sea, no hay manera posible. Y eso que comentaste ahorita o sea, contestas un mensaje y a los 2 días te llega este mensaje automático. Yo lo que sí creo es que lo peor que podemos llegar a hacer, porque también, o sea, estamos llevando nuestra marca personal, la marca de la empresa, es dejar de estar como humanos en la conversación. Yo lo que creo que donde tiene cabida la inteligencia artificial hoy es para facilitarte ese proceso a lo mejor de identificación y calificación de prospectos. Pero en ventas B2B, o sea, cuando un CFO que vea que le mandaste un mensaje hecho con inteligencia artificial y que ni siquiera estás hablando con esa persona, ya te quemaste a la empresa y ya prácticamente tú solito cavaste tu propia tumba. de Entonces, hay dos caminos, digamos, está un poco el consumo masivo, que yo así lo llamo, que es lo que hacemos, por ejemplo, en Confío, que vamos a todas las pymes de México, pues es un universo enorme. Lo que hago en mente es completamente diferente, yo voy a un nicho muy específico. Si yo empiezo a querer mandar mensajes, cadenas de mails a todo mundo sonando como inteligencia artificial, no me va a funcionar jamás. Y al contrario, me voy a quemar y el día de mañana no voy a tener pipe porque ya me quemé con toda la gente. Entonces, yo creo que donde tiene cabida es en eso que era lo que te decía, o sea, no viene a sustituirnos, viene a hacernos esa parte a lo mejor que no nos gusta hacer como vendedores, que es identificar los prospectos, buscarlos, perfilarlos, entender cuál es el trigger que tiene. Eso sí te lo puede hacer la inteligencia artificial. Te puede dejar todo el paquetito listo para, mira, Charlie, esto es todo el contexto que tiene tu cliente que quieres prospectar. Sí está calificado, sí hay el trigger real. Ahora sí, métele tú. Y es en ese momento donde sí creo que tiene cabida la IA y no para toda esta parte, porque ya todo el mundo lo hace. Entonces, yo siempre parto de hacer, uno, qué voy a, o sea, yo vendo en base a cómo me gustaría que me vendiera. Y segundo, ¿cómo voy a ser diferente a todo el resto que ya está utilizando un bot para mandar mensajes en una cadencia ya predeterminada? totalmente de acuerdo. Y mira, hay algo que tampoco podemos olvidar y es que actualmente los líderes también han cambiado. Hoy estamos viendo líderes mucho más jóvenes, personas mucho más jóvenes en estos cargos y eso de una u otra forma cambia también la manera de interactuar. No podemos llegar a ocupar estrategias de hace años cuando hoy en día el mercado y los líderes están pidiendo una conversación. Me muero por conocerte, por saber cómo piensas, por entender tu negocio y no que me mandes un brochure en un PDF con 50 hojas porque no te lo voy a Sí, no. leer. Entonces, Exacto. tener ese conocimiento de ese entorno también es supremamente importante para poder desarrollar estrategias eficaces. Y allí particularmente tengo una pregunta enfocada en eso y es, ¿qué habilidades crees que los líderes comerciales están subestimando hoy en día al momento de formar a la próxima generación de vendedores? Tengo entendido que tú eres líder de un equipo. ¿Qué son esas cositas así que tú día a día les enseñas a tu equipo para que
sean la próxima generación de vendedores. Gracias. Fíjate que ahí está bueno porque ahorita comentabas una parte importante que es, ya está viendo este cambio como de generación en algunas compañías con los líderes en cuanto a edades, y eso puede jugar a favor o en contra. Me mete luego, y yo también entro en esa canasta un poco de que las nuevas generaciones o las más jóvenes tienen esta idea de exceso de comodidad. Estuvimos tan acostumbrados a que ya todo estaba hecho y nos lo daban servido y en la boca, que el mínimo rasgo de incomodidad nos genera estrés, ya nos da burnout y ya nos queremos salir y un montón de cosas. Y esa precisamente es una de las particularidades que yo me esfuerzo mucho en que se desarrolle y se potencialice si ya lo tienen, que es una habilidad genuina a poder estar incómodo, a sentarte con una persona que probablemente no quiere estar ahí contigo o probablemente tiene el tiempo muy, muy corto, que no, a lo mejor no va a querer estar en una chat, en una videollamada, que en el evento lo agarraste un poco a la fuerza. Y volvemos a este gut feeling que es no querer acelerarte en la venta, no querer sobrevender, no querer todo el tiempo estar hablando tú, por esta presión que venimos hablando desde que empezamos la reunión, que es, al final del día tenemos que vender. Y eso es una realidad, o sea, no lo vamos a romantizar ni nada por el estilo. Pero entender muy bien que hay momentos donde toca desacelerar, donde incluso va a haber también momentos donde toca acelerar y sentirte incómodo, o sea, yo le digo, sentirte cómodo en la incomodidad va a ser muy necesario y no todos lo tienen, o sea, y menos las nuevas generaciones, es más complicada esa parte. Bueno, también un poco ya un poco la vieja guardia le dicen, que a mí no me gusta tanto que le digan así, pero bueno, así comúnmente es el término que se utiliza, están más acostumbrados a que incluso los deals sean un poco más rápidos. Y hoy en B2B nos estamos topando con ciclos de venta mucho más largos que demandan más paciencia. Entonces tienen los dos extremos. El que está acostumbrado a que sean más rápidos y el otro que a lo mejor le estresa que sean demasiado largos. Entonces, si no entras en un entorno en el que te sientes cómodo en la incomodidad, difícilmente vas a poder sobresalir en todo esto y sobrevivir. Vas a querer sobrevivir al entorno B2B. Y, a ver, esto no se aprende en un libro, esto lo enseñan en una carrera. La única manera que yo... Literal es vaya a la guerra. Exacto, justo es eso. Y es algo bueno, pero es algo malo. O sea, la única manera en que yo hoy sé que eso se puede aprender es salte y vívelo. A mí me tocó hacerlo así. Y hay quienes en el proceso desisten y bueno, ni modo. Pero hay quienes sí logran pasar ese umbral. Pero hoy, Tania, no he encontrado una manera diferente de enseñar eso porque creo que no la hay. O sea, sí es vívelo, siéntelo y apréndelo, literalmente. Totalmente de acuerdo con todo eso que mencionas. Y bueno, aquí particularmente quiero hacer una anotación y fue que entré a chusmear tu perfil. Sí, estuve ahí unos minutos de chismosa, mirando toda tu trayectoria y viendo todo lo que has hecho. Y hay algo que me llamó particularmente la atención y lo cito textualmente, y es: mencionas que no se trata solo de cerrar deals, sino de diseñar cómo se construye realmente el revenue. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un líder comercial que vende y uno que realmente diseña sistemas de crecimiento? Está bien divertido porque eso me tocó aprenderlo a la mala. Cuando fuiste a A la ver, guerra. cuando fue la guerra. A ver, a mí me tocó pasar, te digo, por la parte de servicio al cliente, luego la parte de closing, que era nada prospecta, solo cierra, luego hunting, etc., ¿no? Entonces, cuando a mí me dan la primera oportunidad en Confío de ser líder, yo dije, está bien fácil. Pongo a todo mi equipo a huntear y yo me encargo de cerrar y listo. Y me funcionó 1 o 2 meses. Cuando me di cuenta que no iba a funcionar, a ver, un líder, si tú estás ahí para cerrar los clientes, no eres un líder, eres un closer más. Un líder es el que entiende cómo puedo generar un sistema que no dependa de mí y que sea escalable. Porque ¿qué pasa el día que te quieres? Y me pasó. ¿Qué pasó el día que me quise ir de vacaciones? Dije, no, esto se va, todo se va a ir al demonio. Y no puedes hacer eso, porque entonces todo el crecimiento va a estar directamente relacionado con tu capacidad de generar, con mis 2 manos, literalmente. Si un día me enfermo, no vamos a agarrar nada. Y eso no es un líder, eso no es generar un sistema de ventas. Eso es básicamente ser un vendedor más. Entonces, el momento en el que tú eres capaz de transmitir, o yo siempre lo hice así, transmitir todos los conocimientos que tengo, todas las habilidades que voy formando y que
me esfuerzo constantemente en ir generando más para poderlo compartir más al resto del equipo. En ese momento ya formas un sistema, un engranaje, donde si no estás tú, eso no afecta el resultado final. ¿En dónde entras tú como líder? En esta parte de la motivación, en esta parte del redireccionamiento, de ver ese big picture, porque al final del día tu fuerza de ventas está enfocada digamos, en un objetivo en específico. Y tú tienes que ver desde arriba de la montaña, le digo yo en la analogía, cómo todo el valle está funcionando de manera correcta. Entonces, si tú esperas que como líder de ventas, y me ha tocado estar en compañías donde literal en momentos ha sido la orden de ustedes también como managers comerciales, como directores comerciales van a vender, ahí ya estamos dando patadas de ahogados, básicamente. Porque ese no es el deber ser, está el 100% delimitado a la capacidad que nosotros tenemos. Y no debe de ser así. Entonces, si tú vas o quieres empezar a ser líder y quieres llevar lo que venías haciendo como vendedor a la práctica, de entrada ya la vas a regar. Te va a funcionar a lo mejor 1 o 2 meses. Bien. Y después de ahí, eso no se va a hacer ni sostenible ni escalable. Volvemos al punto. Te vas a tener burnout tú y vas a hacer que la demás gente sea dependiente de ti. Y yo sí creo que ahí no estás siendo un buen líder. ¿Qué les estás dejando a ellos? Básicamente nada. O sea, no estás cumpliendo tu rol. Entonces, ¿quieres ponerte a vender? Sé un vendedor. ¿Quieres generar un sistema que funcione y sea replicable y sea escalable? Entonces ahí sí vas a poder ser un líder. Totalmente de acuerdo. Yo lo veo desde una parte muy lógica y es que se llama equipo de ventas. Y para realmente formar un equipo, todos deben como que funcionar en un engranaje, pero no es que si uno de los eslabones, ¡ay! Entonces ya nos quedamos detenidos, no, o sea, el No, equipo debe exacto. seguir funcionando siempre. Entonces ahí es donde de manera rápida y lógica encuentro como esa definición. En ese ejercicio que hice de chusmear tu perfil de LinkedIn, Ah, algo está que bien, está también bien. algo que también llamó mucho mi atención es que participas mucho en actividades de networking. Veo que es algo que realmente estás potenciando y quiero, además de felicitarte, exaltar esa parte porque realmente es lo que hoy en día está generando posicionamiento y está ayudando a crear esas marcas personales realmente con sentido y del famoso valor que siempre hemos estado hablando en este tema. Particularmente, ¿tú qué rol piensas que la marca personal juega en la construcción de esa credibilidad para abrir conversaciones de nuevos negocios? Yo creo que es el primer filtro que alguien va a tener cuando va a tomar la decisión de si te regala o no te regala, ya sean 10 minutos, 1 hora, 30 minutos de charla contigo. Y en esa marca personal entra desde los posts que haces en LinkedIn, desde los comentarios que dejas, si acudiste a un evento, si tuviste una ponencia. O sea, que empieces a hacer visible tu postura y hablando en temas de ventas B2B sobre la industria. Yo creo que eso es un parteaguas bien importante para que la otra persona decida o no darte ese tiempo de su día. Incluso te diría que hacer demasiada venta pública te juega un poco en contra. Y me pasó cuando entramos, a ver, Mente es una empresa muy joven en México, somos una empresa de Argentina, nacimos allá, llevamos escaso 2 años aquí en México y definitivamente el posicionamiento de la marca era algo que seguimos trabajando y era muy necesario cuando yo recién entré. Y en ese posicionamiento de la marca es hacerte presente tú, yo como líder comercial, en eventos muy puntuales. También creo que no tienes que estar en todos lados porque si no también generas esa imagen de, es el que está en todos lados, básicamente, y no sabemos ni qué está haciendo, pero que algo está Pero él haciendo. está en todos lados. En todos lados. Entonces, creo que hay que ser estratégicos y también cuidar mucho qué dices y qué proyectas en esos eventos. Sí, me ha pasado que he estado en eventos donde me dicen, ese es el que siempre está vendiendo. Y eso también como que no te genera una buena imagen y también te dice, bueno, probablemente, y empezamos a hacer suposiciones que probablemente no son reales. Si todo el tiempo está vendiendo, la empresa lo está presionando, la empresa a lo mejor en el mejor momento y por eso está todo el tiempo preocupado por vender. Y cuando llegas como en un entorno más relajado a aportar valor desde una posición de, bueno, yo estoy aquí, lo veo así, opino esto, es diferente y te empiezan a tomar pues con otro tipo de pinzas, le digo yo, Claro. en esas conversaciones. Entonces, es el primer filtro, sí, y por eso tenemos que cuidarlo mucho y nutrirlo, porque también me ha tocado personas que ni lo pelan. O
sea, realmente no es algo que esté en su línea de prioridades y en algún momento sí se vuelve un stopper. También me tocó un momento durante la pandemia donde hice un emprendimiento, tuve 2 restaurantes, entonces yo siempre fui muy social y siempre tuve como varios grupos y sociales, varios amigos, y eso al final del día es un poco tu marca personal, entonces vas construyendo esa confianza de, si esta persona es buena en tales cosas, probablemente lo que sea que haga, pues si trae esa línea de trayectoria, probablemente va a ser algo positivo. Y en ventas es básicamente eso. Entonces empiezan a llegar esos clientes solitos, esos referidos, esa red que tú fuiste formando directa o indirectamente. Entonces eso básicamente es tu marca personal. Y eso precisamente es lo que hace que es que un poco todo está conectado. Eso es lo que hace que también dejes de hacer las llamadas en frío. Porque empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo conozco a Carlos Zavala, que en algún momento estaba en la parte de créditos y a la fecha, o sea, llevo más de un año que no estoy en Confío y a la fecha me sigue sonando el celular de, oye, Charlie, ¿cómo estás? Oye, ¿sigues en lo de los créditos? No, ya no estoy. Pero no te preocupes, tengo una red y te consigo con quién. Pero justamente esa marca personal es lo que te genera el día de mañana. Yo lo digo literalmente así, es que venderse más fácil. Porque ya te hilan a ti directamente con el concepto de confianza, con el concepto de lo que donde sea que donde estás aportando valor, porque son un poco los valores que tú tienes como persona y vender se vuelve mucho más sencillo. O sea, yo he vendido productos de belleza, he vendido viviendas, he vendido créditos, vendí comida en un restaurante, ahorita estoy en la parte del entorno de pagos. O sea, nada de las 5 cosas que te acabo de decir tiene nada que ver. Y a la fecha me siguen llegando algún referido por lo mismo. Entonces, básicamente es marca personal y te vuelve mucho más sencillo vender el día de mañana. Me encantó eso que mencionaste acerca del desarrollo de la marca personal, pero con estrategia, porque no se trata Sí, solamente de estar. Y eso también va muy ligado a la filosofía que estamos liderando en MTI Selling de ganarse el puesto de conversación, y eso definitivamente lleva una estrategia detrás, porque no se trata únicamente como que de tocar puertas y buenas, aquí estoy yo, sino de aquí estoy yo y wow, o sea, llegaste tú y me interesa hablar contigo. Entonces, claro. allí es donde realmente está el mayor trabajo. Bueno, ahora vamos a entrar a una sección de esta entrevista que me encanta mucho, y déjame decirte que eres el pionero porque Ok, eres el primer invitado con quien voy a implementarla, pero no es nada del otro mundo, no se me vayan a asustar, ni tú tampoco te me vayas a asustar. Simplemente es una serie de preguntas rápidas como para conocerte un poco más y saber a ciencia cierta cómo va tu día y esa experiencia que nos has compartido. Así que, dale. LinkedIn o llamada en frío, LinkedIn, marca o marca corporativa, marca personal. prospección o referidos. Depende del momento, porque sí influye mucho, pero nada, referidos, ¿Qué definitivamente. prefieres, cantidad o calidad? Calidad, 100%. Y entre automatización y personalización. No, personalización. Sí, Me 100%. encanta, me encanta, me encanta mucho haber compartido esta sesión contigo, Carlos. Y bueno, para cerrar, me gustaría saber si mañana tuvieras que liderar un equipo comercial desde cero, como me imagino ya también lo has tenido que hacer. ¿Qué sería eso que tú dirías, esto lo tengo que dejar a un lado inmediatamente? O sea, ¿qué es eso que tú dirías, esto no? Lo último que te dije ahorita, medir cantidad y no calidad. Porque, igual, o sea, te hablo también desde lo que ya vi que no funciona. Y a ver, volvemos al punto. Estás formando un área comercial, estás formando personas, son humanos. Claro. Entonces, si tú crees que a mayor número de llamadas, más efectividad, en vez de mayor calidad en las llamadas, igual a efectividad, estás en el hoyo todavía. Ya viví las dos maneras, donde tiene que haber tantas llamadas a tal hora, tantas llamadas a tal, tantas llamadas a tal. Y hoy estoy en un momento en el que, por más que yo quiera traer volumen, si la calidad no es la correcta, no va a funcionar. Y en el primer ejercicio, tarde que temprano llegó. O sea, si tú vas midiendo la productividad de una persona por el volumen de lo que puede traer, yo me puedo poner a marcar incesantemente y eso no me va a llevar a ningún lado. Yo prefiero que tengas 4 conversaciones de calidad en el día y que esas 4 conversaciones salga un potencial cliente que probablemente nos va a tomar N cantidad de tiempo, dependiendo del ciclo de venta de cerrarlo, a que me haga 60 llamadas, termine harto, yo termine frustrado porque no logramos el objetivo en el día y no lleguemos a ningún lado. Entonces, yo creo que medir, no digo que esté mal la cantidad,
porque al final del día sí necesitaremos cierto volumen para poder llegar al resultado, eso es indiscutible, pero darle más peso a la cantidad más que al impacto que está directamente relacionado con la calidad, creo que es un error que pasa más de lo que es más común de lo que creemos, y por eso en muchas áreas comerciales hay una alta rotación, el entorno también no es el óptimo para trabajar, no te dan ganas de estar ahí, y esa mezcla de factores terminan en igual resultados a la baja. Sí, Entonces total. yo me iría por eso, no me diría cantidad como primer factor fundamental, sino impacto que está directamente relacionado con la calidad. Mi querido Carlos, muchísimas gracias. Me encantó realmente tenerte en este episodio y que pues nos hayas podido compartir tu experiencia. Si algo realmente me deja esta conversación es que muchas veces las organizaciones creen que tienen un problema de ventas cuando en realidad el desafío está en otro lugar, en la forma en que se construye Sí. confianza, en la forma como se diseñan las estrategias comerciales y sobre todo en esa capacidad y la necesidad, me atrevería a decir yo, de generar relaciones a largo plazo. Entonces, allí quizás la respuesta a la pregunta que dio origen este episodio sea precisamente esa. Muchas veces el problema no son las ventas. Para quienes quieran seguir Sí, la no. conversación y aprender más acerca de tu trabajo, a las personas que quieran, así como yo, chusmear tu perfil, ¿cómo apareces en LinkedIn? Estoy como Carlos Zavala y la persona que está en mente está bien sencillo porque el nombre es bastante pegajoso. Ese soy yo. Con gusto, podemos tener una charla de cualquier cosa de la vida, lo que sea. No todo siempre tiene que ser negocio y eso también es parte de las ventas B2B. No siempre tienes que ir a vender. Entonces, adelante. El foro siempre está abierto con el resto de las personas. Me encanta, Carlos, y realmente estoy muy agradecida de haberte tenido en este episodio. Y bueno, a quienes nos acompañaron hasta aquí, gracias por escuchar este nuevo episodio de Conexión B2B. Si este contenido te aportó una nueva perspectiva sobre ventas, liderazgo comercial o construcción de relaciones de negocio, te invitamos a compartirlo y sobre todo no olvides suscribirte a nuestros canales oficiales. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. Conexión B2B